Las ves en cada club de pádel que vas y siempre que pides una recomendación para zapatillas, la gente te contesta ASICS. ASICS, además de ser una marca icónica de calzado deportivo, se ha especializado en pádel para ofrecer soluciones para todo tipo de jugador. Y una de sus zapatillas que enamora a todos los que las prueban por su versatilidad y comodidad son las ASICS Resolution X Clay. Así que quédate porque en este vídeo te vamos a contar todo sobre esta zapatilla. En primer lugar comenzamos por la suela, que es la parte que va a estar en contacto con la moqueta, y en estas ASICS Resolution X tenemos dos tipos de suela, una que es la tipo Clay y otra que es la tipo Paddle, que no son tan diferentes, simplemente que la tipo Paddle es la misma suela estilo Clay, pero con algunos añadidos para dar ese, por ejemplo, este cambio de patrones de la espiga para cambiar de dirección o estos puntos de rotación para cuando giramos el pie en pista. Antes de pasar con la media suela vamos a comentar un aspecto bastante importante y por lo que estas ASICS Resolution gustan tanto, y si la podéis ver de frente veréis que la zapatilla tiene un ligero refuerzo aquí, tiene un poco más de extensión que otras zapatillas de pádel para ayudar a que el pie no se desestabilice. También lo mismo podemos ver por la parte opuesta en la parte del talón, vemos que tiene un poco más levantada toda esta zona. También vemos que la suela se sube ligeramente para que cuando hacemos este tipo de movimientos sobre la moqueta el empeine, que suele ser de un material algo más frágil y menos resistente, no se dañe. En cuanto a la media suela vamos a notar características que acompañan al resto de la morfología de la zapatilla. Como buscamos una zapatilla cómoda y estable, vamos a tener una media suela que nos va a absorber esos impactos, que nos va a hacer estar cómodos en pista gracias a la tecnología FF Blast Plus. Antes de subir a la pala de la zapatilla tenemos la tecnología Dynawall, que como podéis ver y os comentaba anteriormente, ayuda a reforzar toda esta parte de la zapatilla para que el tobillo no sufra ni se nos vaya la estabilidad en el pie. Llegando a la suela de la zapatilla es muy curioso porque ASICS ha conseguido combinar transpirabilidad con resistencia. ¿Por qué? Porque podemos ver que el empeine y toda la pala de la zapatilla está hecho con materiales sintéticos. Sin embargo, entre este material sintético podemos ver partes donde la zapatilla nos va a transpirar. ¿Dónde? Pues en la zona del empeine, en la parte del interior de la zapatilla, en la parte del exterior de la zapatilla. Entonces, ¿qué hace falta una zapatilla de pádel? Que sea cómoda, que dure y que el pie no sude. Entonces, con esta creación del empeine de la pala de la zapatilla, ASICS ha conseguido llegar a esos dos puntos, pero vamos, con una excelencia impresionante. También no está de más comentar la tecnología Dynalizing, que son estos lacitos que tenemos aquí, que solo con sujetarlos hacemos que la zapatilla se haga un poco más al pie. Obviamente que luego sí que podemos ajustar los cordones, pero con un simple tirón conectado con esta banda del mismo color a juego podemos ver que la zapatilla enseguida notamos esa sensación de que ya la tenemos prácticamente puesta a falta de atar los cordones para que, pues para no llevarlos desatados ya que están. También ASICS ha optado para también aumentar la resistencia y la comodidad en hacer agujeros del mismo material sintético de la pala de la zapatilla. Entonces así, aumentan su resistencia y también la comodidad. Subiendo por la parte del tobillo, una parte clave para que esta zapatilla sea tan cómoda, vemos que en la parte del interior, donde podría tocarnos el tobillo, han decidido no poner la perforación para el agujero, para el cordón. La tenemos por dentro y así, no nos molestaría el tener ahí el cordón rozando con una parte rígida de la zapatilla. Y lo que comentaba también, vemos que de frente la zapatilla aquí es un poquito más bajita y aquí un poquito más alta. ¿Para qué? Para llevar reforzado el tobillo. No os preocupéis porque la parte que es un poquito más baja, digamos, que dejaremos ahí el tobillo expuesto, la reforzamos con este aplique que hemos comentado antes de la suela para que el pie no desestabilice. Entonces, una zapatilla que se centra en proteger el tobillo, la vemos algo más acolchada en esta parte también, todo un seguro para estar cómodos y sin lesionarse en pista. En cuanto al peso de la zapatilla, es una zapatilla que claro, va a depender según la talla, porque cuanto más talla cojamos va a pesar un poquito más, pero es una zapatilla que se mueve entre los 350 y 450 gramos. No es la zapatilla más ligera, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta todos los aspectos para quién es la zapatilla y que es una zapatilla segura y polivalente. En cuanto al tallaje, contamos con un tallaje estándar como son todas las zapatillas de pádel. Siempre, como siempre aconsejamos, coger media tallita más también para que el pie no nos apriete y cuando frenemos en seco no nos duela el pulgar, que toquemos con la puntera. Y también comentar que es una zapatilla de horma ancha. Una marca y un modelo que sin duda nos ha dejado a todos locos. A nosotros los primeros cuando subimos la cápsula de esta zapatilla en TikTok, tanto en Instagram, os encantó y nos encantó que os encantara. Y si no habéis visto nada de esto es porque seguramente no nos sigáis ni en TikTok ni en Instagram y os estáis perdiendo vídeos de una calidad suprema. Así que voy a esperar para que nos sigáis tanto en Instagram como en TikTok y también en YouTube.
Vale, y os sigo contando. Es una zapatilla que, como comentaba, es muy polivalente, es muy cómoda. También ASICS ha optado por unos colores y unos diseños algo más clásicos o atrevidos. Entonces, bueno, sí que es verdad que, aparte de todo el tema de funcionalidad, en diseño pues tienen ese plus también. Así que recuerda suscribirte al canal de Zona de Pádel para no perderte ninguna novedad del mundo del pádel y no perderte así ningún vídeo de los que subamos. Y por aquí te dejamos también otro vídeo relacionado con zapatillas, como es cómo elegir tu próxima zapatilla de pádel. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, porque este vídeo se termina aquí.